Bueno, Sí. ya vamos a dar inicio, ¿no?, al seminario de Josué Fajardo Cornejo, estudiante de maestría del sexto cuatrimestre, ¿verdad?, de la maestría. Bueno, si quieres, por favor, empieza, Josué. Sí, bueno. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Josué Fajardo Cornejo. Voy a presentar los avances de tesis de la maestría, donde pues mi asesor es el doctor Salvador Iván Garduño Bertis. Y el título de tesis lleva por nombre el control de la morfología, el espesor y la uniformidad de patrones impresos por inyección de tinta de materiales inorgánicos procesados en solución, orientado a la fabricación de dispositivos semiconductores de capa delgada. Esta presentación tendrá como contenido los objetivos, la introducción, el desarrollo experimental, resultados y conclusiones. Bueno, en los objetivos planteamos el objetivo general, que es la optimización de las condiciones y parámetros en el proceso de impresión por inyección pizoeléctrica de tintas basadas en materiales inorgánicos procesados en solución, que permitan controlar la morfología, el espesor y la uniformidad del área de los patrones impresos, y que estén orientadas a la fabricación de dispositivos semiconductores de capa delgada que nos permitan tener dispositivos completamente impresos. Entre ellos tenemos los objetivos específicos, donde los voy a dividir en 4 partes. El primero es el control de la morfología, el espesor y la uniformidad de patrones impresos por inyección pizoeléctrica de óxido de zinc procesado en solución, para su posible implementación como capa activa en transistores de película delgada y o como capa transportadora de electrones en celdas solares híbridas. El control de la morfología, el objetivo 2 es el control de la morfología, el espesor y la uniformidad de patrones impresos por inyección pizoeléctrica de plata procesada en solución, para su posible implementación en la electrónica impresa como electrodo de contacto y o como línea de interconexión. Los otros objetivos es el control de la morfología, el espesor y la uniformidad de patrones impresos por inyección pizoeléctrica de óxido de molibdeno procesado en solución, para su posible implementación como dieléctrico de compuerta en estructuras metal dieléctrico semiconductor y o como capa transportadora de huecos en celdas solares. Y por último tenemos que el control de la morfología, el espesor y la uniformidad de patrones impresos por inyección pizoeléctrica de óxido de zinc dopado con aluminio procesado en solución, para su posible implementación como electrodo de contacto en dispositivos de electrónica impresa flexible y transparente. Bien, en los últimos años la técnica de impresión por inyección de tinta ha sentado importantes esfuerzos de investigación debido a las ventajas que ofrece en cuanto a la fabricación de dispositivos electrónicos, tales como el depósito directo de materiales en patrones previamente definidos, evitando los procesos de fotolitografía y de capado que son aplicados convencionalmente en la manufactura de circuitos integrados en la tecnología de silicio, procesamientos de bajo costo, debido a que no se requiere una condición de alto vacío, como en el caso de técnicas de depósito en fase gaseosa, amigable con el medio ambiente, donde se pueden usar solventes, por ejemplo, como el agua. También procesos de fabricación del dispositivo a baja temperatura, lo que hace a esta técnica compatible con el desarrollo de electrónica flexible y transparente, así como también la fabricación de dispositivos electrónicos en sustratos de áreas grandes. Bueno, no obstante, a pesar de las ventajas que ofrece esta técnica, se presenta una serie de desafíos para realizar dispositivos electrónicos totalmente impresos, como la disponibilidad de materiales en forma de tinta de alta calidad exclusivos para esta técnica, la precisión en el anilamiento para producir uniones multicapas, y entre estas ventajas destaca que no ha sido reportada hasta el momento una descripción detallada de las condiciones de impresión de inyección de tinta que produzcan una morfología diferente, un grosor determinado y una uniformidad en cuanto al área de los patrones impresos. Bien, los procesos de depósito a partir de soluciones se pueden clasificar como depósitos de área completa o depósitos de área selectiva.
El recubrimiento por centrifugación, el recubrimiento por inmersión y el depósito por baño químico se utilizan principalmente para el depósito de área completa, mientras que los procesos de impresión se usan para el depósito de área selectiva. Bien, el proceso de impresión también se puede clasificar en tipos de contacto, en los cuales está el hueco grabado, la flexografía y serigrafía, que estas técnicas se ocupan para producciones en masa, y los de no contacto, en donde se encuentra el recubrimiento por pulverización, la impresión por inyección de tinta y la impresión por inyección de aerosol. Bien. La impresión por inyección de tinta se puede dividir en inyección de tinta continua e inyección de tinta bajo demanda, según el tipo de inyección que estemos utilizando. En este caso nos enfocamos en inyección de tinta bajo demanda, porque es la que estamos utilizando. Y esta, a su vez, se divide en dos. Una puede ser térmica o piezoeléctrica. Los diagramas esquemáticos que alcanzan a observar muestran este tipo de impresión, ya sea la térmica o la piezoeléctrica. La inyección de tinta en la impresora térmica se logra a través de proporcionar la corriente eléctrica suficiente al calentador para hervir la tinta, creando la nucleación de burbujas. La tinta se expulsa hacia el sustrato, ya que la rápida expansión de las burbujas provoca un pulso de presión en el fluido de la tinta. En la impresora piezoeléctrica, que es la que se puede observar aquí, en lugar de usar resistor, se utilizan elementos piezoeléctricos para inducir la inyección de tinta. Para esto, el voltaje aplicado está en relación en qué tanto se comprime o se descomprime la membrana piezoeléctrica. Este voltaje tiene una forma que pueden observar aquí del lado derecho de cada una de las imágenes donde se encuentra el elemento piezoeléctrico. Esta forma del voltaje se le conoce como forma de onda. La figura 1 muestra el inicio de la forma de onda base y la posición inicial del elemento piezoeléctrico que se encuentra en la cámara de fluido, antes de que comience la inyección de tinta del material. Al comienzo de la inyección de tinta, en la figura 2, la forma de onda llega a un nivel de voltaje 0, lo que provoca que el elemento piezoeléctrico regrese a una posición neutral, en donde la cámara de tinta está totalmente llena con su máximo volumen, como pueden observar. La siguiente imagen, la imagen 3, o la fase 2, es la inyección de la gota, donde la membrana del elemento piezoeléctrico es comprimida a un cierto nivel de voltaje, pues lo cual genera una presión dentro de la cámara de tinta y la expulsión de la gota. La siguiente imagen, que es la fase 3 y la fase 4, es la de recuperación, donde el voltaje que se aplica al elemento piezoeléctrico se reduce parcialmente, por lo que la presión en la cámara se reduce de igual forma y la cámara de tinta se va llenando gradualmente para la siguiente expulsión de la gota. Bien, algunas características, bueno, para mencionar, antes de ir al desarrollo experimental, nosotros utilizamos una impresora, bueno, por nombre Dimatex Material Printer, con número de serie 2850, y unas de sus características importantes son la temperatura de cartucho, que alcanza de 28, bueno, que se puede variar de 28 a 70 grados centígrados. Cuenta con un cartucho que se divide en un contenedor de tinta con cabezal, donde el cabezal tiene 16 inyectores, y cada uno de los inyectores puede variar el rango de voltaje de 0 a 40 volts. La misma impresora tiene un soporte metálico donde se colocan los sustratos, los cuales nosotros llamamos platina. Esta temperatura de la platina se puede alcanzar hasta los 60 grados centígrados y tiene un espaciamiento entre gotas de 5 micras a 254 micras, donde se puede variar el ángulo del cabezal de 1.1 grados a 90 grados. En forma general, el desarrollo experimental se divide en 3 etapas,
que es la preparación de la tinta y de los sustratos, el proceso de impresión y proceso de tratamientos térmicos. Esto es muy en forma general. Bien, empezando con la primera tinta utilizada. Estas tintas que estoy utilizando son comerciales desarrolladas por diferentes empresas que tienen características específicas para esta técnica que estoy utilizando. Esta tinta la obtuvimos de Nanograde Ltd. Y una de las características es que utilizan nanopartículas de óxido de zinc con un tamaño de entre 8 a 16 nanómetros. Está dispersada en isopropanol y propilenglicol a 2.5% en peso. Una viscosidad alrededor de 8 a 14 centipoise. Bien, la forma de onda, como se puede observar de inciso A, permite obtener una forma de gota que se puede observar en la imagen C, la cual tiene una gota satélite, es decir, la gota principal y un ligero volumen que le sigue, la cual llamamos como la cola de la gota. Sin embargo, si nosotros modificamos la forma de la onda a la forma de la onda A a la forma de la onda B, se observa que se puede eliminar esta gota satélite. Esto se puede observar en la imagen D, donde se alcanza a ver estos puntos, 3 puntos que son las gotas que están inyectando. Bien, a pesar de eliminar esta cola de la gota, se tuvieron problemas con esta forma de onda, ya que los inyectores se tapaban a la hora de imprimir. Disculpa, no se ven las gotas. No sé si alcanza a observar 3 puntos. Ah, es eso. Sí, es que la cámara... Grandes. ¿Mande? Había que poner más grandes, no se aprecia nada. Sí, bueno, es que si nosotros aumentamos la imagen, se va a distorsionar un poco la forma de la gota porque la cámara de la impresora no tiene una alta resolución. Pero yo creo que sí se alcanza a observar de manera adecuada. Ok. Sí. ¿Qué me quedé? Sí. A pesar de que nosotros eliminamos esta cola de la gota, como lo había mencionado antes, los inyectores se nos tapaban a la hora de imprimir, por lo que se tenían que utilizar ciclos de limpieza para limpiar los inyectores. Al utilizar ciclos de limpieza, esto puede provocar diferencias en el secado de los patrones y variar las uniformidades en el mismo patrón. La importancia de tener características específicas se pueden observar en estas imágenes donde se imprimieron estas tintas de óxido de zinc sin tener una forma de onda adecuada y se puede ver que se encuentran impresas gotas aleatoriamente en comparación con las que le voy a mostrar al siguiente, donde se tiene una buena impresión tanto en X como en Y, donde la imagen de color azul es un patrón previamente definido en la impresora y del lado derecho tenemos la impresión como tal de las gotas tanto en X como Y. Se alcanza a observar una buena impresión. Bueno, una vez obtenida una impresión continua, se imprimieron patrones cuadrados con un área de 5000 micras de cada lado. Para esto, la tabla que pueden observar resume la máxima resolución, el espesor y el área de los patrones impresos del óxido de zinc. Antes de continuar, quiero definir que el espaciamiento de gota se define como la distancia que hay del centro de una gota al otro centro de otra gota. Bien, a medida que se disminuye el espaciamiento entre gotas, se va obteniendo una mayor resolución, es decir, una mayor cantidad de gotas por líneas, por lo que se va incrementando el espesor de la misma manera. Adicionalmente, el área impresa va cumpliendo más o menos el área que habíamos definido previamente, hasta llegar con un espaciamiento entre gotas de 15 micras, donde es posible observar un incremento en el eje X del patrón impreso. Bien, para esto, Solman y Subramanian
han descrito que una gota de tinta expulsada que aterriza directamente en una línea de gotas previamente impresa y húmeda, cuando el espaciamiento de gota es menor que el radio de la gota, la nueva gota impresa fluirá hacia la línea de gotas previamente impresa, aumentando su volumen y ampliando el ancho del patrón. En el caso del dot spacing de 15 micras existe la desviación más alta entre el diseño y el valor medido solo en la dirección X. Esto se puede observar mediante la... Josué, espera un momento. Alguien tiene prendido su micrófono y se está metiendo un ruido muy grande y no se escucha bien su explicación. Josué, porque están apagados todos. Ok, sí, se escuchaba como una televisión o radio, no sé. Sí, es con Josué. Ok, bueno. Ya va. Parece que ya. Vale. ¿No? Ok, gracias. Sí, perdón, es que vivo cerca de la calle, entonces. Ok, está bien, pasaron Sí. por ahí. Bueno, como decía, si no se escuchó bien, Solman y Subramanian han descrito que una gota de tinta expulsada que aterriza directamente en una línea de gotas previamente impresa y húmeda, cuando el espaciamiento de gota es menor que el radio de la gota, la nueva gota impresa fluirá hacia la línea de gotas previamente impresa, aumentando su volumen y ampliando el ancho del patrón. En el caso del dot spacing de 15 micras existe la desviación más alta entre el diseño y el valor medido, solo en la dirección X. Esto se puede observar mediante la relación de delta X sobre R0, donde a medida que el espaciamiento entre gotas es menor que el radio de la gota, se cumple este fenómeno, como pueden observar en esta imagen. Si el dot spacing es menor, en la imagen de superior derecha, de la esquina superior derecha, si nosotros tenemos esta relación menor a 1, nuestro ancho de línea va a ir aumentando, ya que el drop spacing es mayor, va a ser mayor a nuestro radio de la gota. Se hicieron mediciones de la rugosidad por FM, donde se puede observar que a medida que el espaciamiento entre gotas aumenta, la rugosidad como tal aumenta. Esto es debido a que a medida que se van separando las gotas, el efecto de coffee ring se hace presente. Bueno, ¿qué es el efecto de coffee ring? También es conocido como el efecto de mancha de café o anillo. Se debe a que durante el secado la velocidad de evaporación es más rápida en los bordes, debido a los gradientes de curvatura y la fijación de la línea de contacto en el borde de la gota. Esta hace que esta velocidad de evaporación se compensa con el movimiento del flujo de líquido dentro de la gota hacia afuera. Nosotros también hicimos mediciones de la velocidad de las gotas que nosotros depositamos y es un claro ejemplo que se puede observar en estas mediciones de estas gotas individuales que presentan esos anillos donde se tiene una mayor concentración de material hacia los bordes, como alcanzan a observar tanto en la imagen de la izquierda como en la derecha. Se obtuvieron, por medio de la se calcularon los índices y los coeficientes de extinción, donde se observaban ligeras variaciones dependiendo del double spacing, del espaciamiento entre gotas que nosotros variábamos. Si pueden observar este comportamiento se asemeja dependiendo del espaciamiento de gota y estos valores concuerdan con los reportados. También se calculó el ancho de banda y nos dio 3.25 electron volts y estos resultados pues se asemejan a los que han sido reportados. La siguiente tinta utilizada es la tinta de plata que se obtuvo a través de Genes Inc.
donde se muestra antes que nada estas tintas, como les decía, son comerciales y estas características nos las proporciona el fabricante. Una de estas es la viscosidad, que es de 10 a 16 centipoints, con una tensión superficial de 26 a 32 mililitros sobre metro, nanopartículas de AG con un tamaño de 50 nanómetros, una densidad de 1.07 gramos sobre centímetros cúbicos, y nos especifica que tiene una buena adhesión para sustratos flexibles. Se optimizó la forma de onda para la tinta de plata, la cual permitió la formación de una gota satélite, generando una impresión continua en los patrones. Se trató de eliminar esta gota satélite, sin embargo, los inyectores se obstruían, entonces por lo cual se optó simplemente esta forma de onda. Bien, bajo estas condiciones, se hicieron otra vez las mismas pruebas de impresión tanto en X como y se alcanza a observar buenos resultados en la impresión, donde la figura de color azul es el patrón previamente definido mediante la impresora, y la imagen de la derecha son las gotas impresas en el sustrato. Bien, se imprimieron patrones con tintas de AG con un espaciamiento entre gotas de 40 micras a diferentes temperaturas de 45 grados, 50 grados, 55 grados, como se puede observar en la imagen. Se puede observar que a 45 y 50 los patrones se observan contraídos hacia el centro del patrón, y esto es debido a que las fuerzas de cohesión, que son las fuerzas de atracción entre las mismas moléculas de solvente, son mayores. Para esto, al aumentar la temperatura en el depósito de la tinta, se incrementa la velocidad de evaporación, lo que ayuda a suprimir la propagación de las gotas de la tinta. Adicionalmente, como solo se optó por solo enfocarnos en los patrones a 55 grados, y se midió el área impresa y el área impresa, y se puede ver que se va cumpliendo más o menos el área que se había definido previamente. Las anteriores tenían en realidad no podía medir bien los patrones, por lo que se optó descartarlos. Se imprimieron patrones con la tinta de plata sobre sustratos de vidrios para medir la rugosidad mediante la técnica de AFM, como se observa en la imagen. La tabla resume estas rugosidades con respecto a cada uno de los espaciamientos de gotas. A medida que se va incrementando el espaciamiento de gotas, va incrementando estos aglomerados que se pueden ver en el patrón. Esto es debido a que a medida que como ya lo habíamos mencionado antes, a medida que se van separando las gotas, el efecto de coffee ring se hace presente. Si pueden notar, no hay una tendencia en cuanto a la rugosidad que nosotros desearíamos, por lo que se imprimieron patrones de plata con un tratamiento térmico a 150 grados por 45 minutos. La tabla resume las rugosidades obtenidas por cada patrón, donde se observa que a medida que el espaciamiento de gotas disminuye, el espesor aumenta, y la rugosidad aumenta debido a que se tiene una mayor cantidad de material. El proceso de cura permite que se distribuya de mejor forma el material. Aparte de medir la rugosidad, medimos la resistividad del material, que fue alrededor de 10 a la menos 6, en comparación con las tintas con los patrones donde no se tiene un tratamiento térmico. No pudimos obtener algún resultado. Aquí podemos observar la diferencia inclusive en el color de los patrones con respecto a con tratamiento y sin tratamiento. Y esto, bueno, como pueden observar, el de la izquierda, que es el de tratamiento a 150 grados, se alcanza a distinguir mejor el color de la plata. La tercera tinta utilizada fue la de óxido de molibdeno, que se obtuvo de Avantama Ltd, con unas características específicas donde las nanopartículas de óxido de molibdeno tienen un tamaño de 10 a 40 nanómetros, dispersadas en etanol de 2.3 a 2.7% en peso,
con una viscosidad alrededor de 1 a 3 centipoints. Para esto, como les mencionaba, si no tenemos si solo se imprimen los patrones sin tener una forma de onda adecuada, se tienen estos resultados donde los patrones salen la impresión no son buenas. Aquí podemos observar la forma de onda que nosotros preestablecimos para este tipo de tinta de óxido de molibdeno, donde se requirió disminuir la frecuencia de eyección y se aumentó un mayor tiempo de llenado debido a los efectos de capilaridad en el cartucho. La forma de gota es la que se encuentra del lado derecho. Bien, a pesar de haber logrado una eyección continua, en comparación con los otros patrones no se tiene un buen control en el depósito de las gotas, tanto en X y Y. Se han hecho varias pruebas y aún así todavía no se logra alinear las gotas como las impresiones anteriores. Bueno, en esta tabla podemos observar el resumen de la resolución, el espesor, el área y la rugosidad, donde se puede observar que sí se tiene un control en el espesor, donde a medida que el espacio entre gotas aumenta, el espesor disminuye. El área es un poco, bueno, es similar, es un poco similar a los patrones previamente definidos. Sin embargo, se puede notar que a partir del double spacing de 30 se cumple el fenómeno que habíamos descrito con el óxido de zinc que describía Saltzman. También es posible observar, bueno, obtuvimos que no se ha podido tener un buen control en la uniformidad de esta tinta, ya que no hay como una tendencia de disminución o una tendencia de incremento. Del lado izquierdo pueden observar una micrografía de patrones impresos de óxido de molibdeno con un espacio entre gotas de 20 en la izquierda, un espacio entre gotas de 40 micras en el centro y en la derecha un espacio entre gotas de 45 micras. Esto, bueno, si pueden observar, se alcanza a ver a simple vista como el control del espesor de los patrones que imprimimos. Y del lado derecho obtuvimos nuestras coeficientes de extinción y de refracción, donde se puede observar que los coeficientes de extinción se alcanzan a mantener de manera similar en comparación con los coeficientes de refracción, donde a medida que nosotros incrementamos el double spacing, estos coeficientes aumentan. Bien, en conclusión, es posible modificar la forma de la gota inyectada a través de la forma de onda, sin que los inyectores se tapen y así evitar los ciclos de limpieza durante la impresión. Se tiene un control en la morfología, el espesor y la uniformidad del área mediante la técnica de impresión por inyección de tinta para la tinta de óxido de zinc y plata. A medida que se incrementa el espaciamiento entre gotas, el efecto de coffee ring se hace presente aumentando la rugosidad. Es necesario un tratamiento térmico a 150 grados centígrados para poder controlar de manera adecuada la morfología y el espesor para la tinta de plata. También es necesario este tratamiento térmico para mejorar la conductividad en los patrones impresos con la tinta de plata. Se tiene un control en el espesor, solo en el espesor en la tinta de óxido de molibdeno, mediante la técnica de impresión por inyección de tinta. Estos resultados de la morfología de la superficie y la caracterización óptica proporcionan una evidencia para la selección apropiada de las condiciones de impresión. La impresión de inyección de tinta para la fabricación de dispositivos de película delgada totalmente impresos basados en nanopartículas. Bien, aquí me faltó lo del trabajo futuro, pero un trabajo futuro y que lo tengo que hacer es la impresión de patrones de ASO, porque sí los pude imprimir, pero como pasó toda esta la pandemia, solo me falta caracterizarlos. Y sobre todo, enfocarme en el control de la morfología del óxido de molibdeno, que es el que me está causando problema. Y por mi parte sería todo.
Ok, muchas gracias. Sí.